Quiero que hoy meditemos en torno a esta palabra que se titula entender y disfrutar el perdón. Y miren que aquí hay dos verbos. Entender. Y si entiendo, debo disfrutar el perdón. Entender es que mi mente capta el concepto del perdón y mi alma disfruta el perdón, siendo el perdonado o el perdonador, porque el perdón debe dar gozo a quien perdona y a quien recibe el perdón. Vamos a ver cómo para el Señor es muy importante este tema del perdón. Iniciamos en Efesios capítulo 4. Carta de Pablo a los Efesios, capítulo 4, y específicamente vamos a leer el versículo 32. Miren, esto es una orden, no una sugerencia o una opinión bonita de parte del Espíritu Santo mostrándole a Pablo esta instrucción. Antes, ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La orden es ser benignos y recordemos que la benignidad es esa calidad que nos hace aptos para hacer buenas obras. Es la capacidad, es la calidad, es la condición de que de nosotros en nuestras acciones siempre salgan cosas buenas, acciones constructivas, sanas y justas. Así que siendo sanos, justos, benignos, el Señor nos dice, bueno, que se vea que son benignos, primero teniendo misericordia de las personas. Tengan misericordia, no es que me fallaron, es que me hicieron daño. Tengan misericordia de ellas. ¿Y cómo muestro esa misericordia? Bueno, perdonándoles, perdonándoos unos a otros. Eso implica también que ¿por qué tenemos que perdonar? Porque nos fallamos, porque nos hacemos daño. Muchas veces puede haber maldad, otras veces impulsividad, otras veces ignorancia. Hay personas que hacen maldad o nos afecta con mucho conocimiento de lo malo. El instigador, el seductor, la manipuladora, porque a tanto hombre como mujer pueden hacer mal con mucho conocimiento. Pues a eso hay que perdonarlos. Pero también considerar que hay otros que hacen mal por falta de conocimiento. Nos dan unos consejos y ¿quién aquí no ha recibido esos consejos que hasta que uno se rasca la cabeza y tiene que contenerse el labio porque no tiene sentido? Hay acciones que quieren hacer algunas personas para ayudarnos y que son malas. ¿Quién hasta no nos ha buscado problemas porque dice, te resolví esto con un contacto y algo que no debe ser? Poniendo en juego nuestra reputación o que por esos contactos que a veces y que yo te considero alguien que te ponga una trampa para la luz. Imagínense. Entonces, por esas razones también fallan. Pero independientemente que lo hagan, que no fallen con mucho conocimiento de lo malo o con total ignorancia de lo bueno, tenemos que perdonarlos, tener misericordia. Estas personas, ¿por qué están repletas de pensamientos malos? Porque le llenaron la cabeza de pensamientos malos y los convencieron. Y otros, ¿por qué no saben lo bueno? Porque nadie les dijo y estamos ahí para enseñar e instruir a las personas. ¿Y por qué? Porque Dios también nos perdonó. Y nos perdonó en Cristo. Y esto tiene que ver con algo, con una acción muy importante que vamos a ver, que es perdonarnos en Cristo y por medio de Cristo. Pero antes de eso, vamos a Mateo capítulo 6. Y en Mateo 6 se nos dice lo siguiente en el versículo 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Es más, cuando el Señor dice, es que es una condición fundamental. Tú tienes que perdonar. Muchas veces quieren una serie de cosas de parte mía, pero sé íntegro. Perdona a la gente. Y con eso también está garantizado el perdón de Dios porque el Señor es justo. Porque de inicio, ¿quién nos tiene que perdonar nuestra impiedad? Si yo no perdono, soy de duro corazón, actúo con impiedad y eso es lo primero que tengo que corregir. Perdono y el Señor dice, bueno, obviamente, ¿por qué perdonaste? Porque te arrepentiste de no perdonar. Acuérdense que hay un elemento fundamental en nuestra vida, el arrepentimiento continuo. Sé que hice mal, perdono y el Señor por eso me perdona, porque me he arrepentido de ser alguien que no perdona en un mundo donde nos
tachan hasta de tonto a veces por perdonar. Ahora, esto es muy interesante a la luz del original griego, porque perdonar significa mucho más cuando vemos en el original griego el antiguo, en que se escribe Mateo, y que se utilizó también para las cartas de Pablo, la Efesios que vimos hace poco, y es que perdonar el término es afiemi. Afiemi. Bueno, y entonces, ¿qué hago con que significa afiemi? Pero es que miren lo interesante de perdonar. Perdonar es salir. ¿Salir de qué? De un rencor. Salir de un juicio en contra de una desaprobación de la misericordia. Abandonar el recuerdo de lo que pasó. Consentir es llegar a acordar. Consentir, o sea, consiento. Llegamos a un acuerdo. Consiento que tengo que dejar esto. Dejar, despedir, entregar. O sea, despedir, esto es interesante. Adiós, molestia. Adiós, tengo algo contra ti. Pues adiós a eso. Me despido de eso. Entregar para desechar y remitir. O sea, perdonar es dejar fuera algo. Despojarse de algo. Por eso de que yo perdono, pero no me puedo quitar esa espinita, estamos mal. El perdón es, me quito esto. Por eso es que hay no solamente un entendimiento, sino un gozo, hay un disfrute cuando yo sé perdonar. Porque, ¿qué es lo que a mí me hace sufrir? Muchas veces recuerdo las cosas que me hicieron. Y me duele cada vez que me acuerdo de eso que tú me hiciste a mí. Pues al perdonar, yo abandono ese resentimiento, dejo, entrego la espinita, la saco del corazón, dándole al Señor mi corazón, diciendo, Señor, te confieso que esto me duele, que tengo sentimientos y pensamientos en contra, o pensamientos y sentimientos generados por esos pensamientos, perdóname y limpia. Y con esa limpieza las espinitas se van. Es que perdonar es maravilloso cuando lo entiendo en su contexto completo. Perdono, pero no olvido, pues despídase esos recuerdos. Despídase, entregue eso al Señor, abandone los sentimientos que le generan el agravio, ¿verdad? Vamos a Hebreos 10. Y en Hebreos 10 vamos a leer específicamente el versículo 17, porque el Señor dice, deja, entrega, remite, sal de ahí. Ese precisamente el Señor lo dice porque Él lo hace. Hebreos 10:17 añade, y nunca más, y esto lo resalto, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. El Señor dice, ya se acabó. Ahora, quiero que se entienda bien esto. ¿Quiere decir que el Señor sufre de amnesia? No. Aquí debo entender que ciertamente el Señor sabe de dónde nos sacó a Egipto, a Israel se lo decía, acuérdate del día que le saqué de Egipto. Y no es que el Señor estaba como echándomelo en cara, como cayendo mal, Señor, hasta cuando precisamente eso me lo vas a echar en cara. Es más bien, yo recuerdo dónde te saqué, pero para que tú disfrutes que ya no estás allí. Ahí es donde tenemos lo que se llama la memoria histórica y no la memoria emocional. Recuerdo dónde salí para no volver allá. Y el Señor nos lo recuerda para decir, alégrate porque te saqué de ahí. El Señor no olvida en el sentido de que, yo no me acuerdo qué pasó con Israel. Hay un lapso en mi mente, dice el Señor, donde el Señor lo dice a ti, donde qué pasó entre José cuando lleva a su familia a Gosén y después pasan unos 4 siglos después y resulta que ellos ya no están ahí. ¿Qué habrá pasado? No. El Señor se acuerda qué pasó, pero en su corazón no está. El dolor, la molestia y el recuerdo de una cadena de errores que a ellos le hicieron caer en esclavitud, porque esa esclavitud no fue gratuita. Ellos tenían que salir de ahí, pero se acomodaron en tierra de idólatras y olvidaron que ellos tenían que ser al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. También se acomodaron en tierras donde no debían estar.
Así que no es que el Señor le da amnesia, sino que teniendo el recuerdo, ha decidido que no le afecten los pecados de transgresión. El Señor dice, ¿sabes qué? Ya me arrepiento. No. Y ahora que realicé la película, qué feo fue lo que hiciste. Ahora te quito la salvación. No es así. Pero si el Señor nos dice, acuérdate para que no vuelva. Pero que en ese acordarse no sean los sentimientos negativos los que me atrofien o me hagan perder el gozo de lo que debo experimentar ahora. Y que también eso ocurra con las personas que me pasan. Sé lo que pasó. Sé lo que hiciste en el verano pasado, ¿no? Pero no me importa. De hecho, esa película es el homenaje a los rencores. El hombre de los que vieron esa película dice, no, bueno, ya se las cuento y se la arruiné. Es una persona que recuerda lo que le hicieron el verano pasado y el verano siguiente que clama, que busca venganza. Alguien que busca venganza porque en vez de decir, bueno, aprendí de esto, que no debió haber ocurrido, que estuvo mal, pero aprendí que debo perdonar. Ahora, el término acordar que se utiliza en este versículo, nunca más me acordaré de vuestros pecados y transgresiones, es mimnesco. Mimnesco, que significa traer a la mente. Es que también, ¿qué es lo que pasa? Porque a veces nos perdonamos porque vemos a la persona que nos hizo daño y traemos a la mente el daño que nos hizo. Hay algo muy sabio que yo debo hacer y que lo divido en dos acciones. Primero, ¿por qué acordarme del mal que tú me hiciste? Y segundo, si me hiciste algún bien, prefiero acordarme de eso. Claro, si nunca me han hecho ningún bien, no puedo acordarme de eso, pero por lo menos elimino lo anterior. Pero si todavía tenemos la posibilidad de acordarnos de algo bueno en nuestra vida de pareja, en nuestra vida familiar, en nuestra vida laboral, en nuestra vida comunitaria, vamos a acordarnos de lo bueno que pasó. Ay, que no pasó nada bueno, pero tampoco lo malo lo va a traer a la mente. Y muchas veces estamos con personas que nos han hecho daño y el momento es como incómodo, hay como una carga, y es la carga de lo que la persona está pensando. Ya sea nosotros que estamos ofendidos, o a veces nosotros que hemos pedido perdón. ¿Y por qué nos sentimos incómodos? Porque sabemos, sospechamos, intuimos, o a veces no lo dicen directamente, sé lo que hiciste el verano pasado, y todavía me duele. Sé lo que hiciste ayer, y o sea, quiero perdonarte, pero todavía lo tengo aquí y me afecta. No debemos traer a la mente eso. El Señor mismo dice, podría acordarme de eso, podría ponerte la etiqueta, como hacemos con muchas personas. Mala paga, mentiroso, rompe matrimonio, y entre esos matrimonios rompiste el mío. Quitemos esa etiqueta en las personas. Hagámoslo, por favor. Ahora, para perdonar, hay que dejar de traer a la mente, que es lo que acabamos de aprender, ¿verdad? Para perdonar hay que dejar de traer a la mente. Ahora, esto está interesante porque hemos hablado de nosotros como perdonadores, entendiendo cómo debemos perdonar y cómo debemos disfrutar ese perdón, despojándonos de eso que nos molesta, quitándonos espinita del corazón. Pero también vamos a agregar luego cómo entender y disfrutar el hecho que nos han perdonado. Pero primero vamos a ver la posición de quien tiene que perdonar. Mire, yo soy alguien que ha tenido que perdonar y que me han tenido que perdonar. O sea, he vivido como perdonador y como perdonado. Y no dudo que eso nos ha pasado a todos aquí, ¿verdad? Entonces, Isaías 43. Vamos a Isaías capítulo 43 y versículo bastante recurrente para no vivir en el ayer y todo, pero vamos a enfocarlo con respecto a la ofensa. Aquí busqué en Isaías 43, 18 dos versiones, la Reina Valera 1960 y la Biblia, no, tres versiones tengo, perdón, la Biblia de las Américas y la Palabra de Dios para todos. Vamos a leerla y al final, aunque hay pequeñas diferencias, vamos a ver en qué coincide, pero también esas pequeñas diferencias, cómo se enriquece el concepto. Dice Isaías 43, 18, Reina Valera 1960, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. ¿Verdad? Las cosas antiguas no se traen a memoria. Vamos a ver eso atrás. Deja de pensar en eso. Ahora, traer a memoria lo aclara bien qué significa
en la versión de la Biblia de las Américas. No recordéis las cosas anteriores, ni consideréis las cosas del pasado. Esto considerar, ¿qué significa? Cuando voy a acercarme a alguien, considero ciertos aspectos. Vamos a poner un ejemplo muy trivial. Voy a servir una comida a los invitados y considero, conociendo lo que comen las personas, a quién le sirvo un poquito menos, a quién le tengo que servir un poquito más. Ay, pero ahí está, bueno, por lo menos en el caso de mi suegro, no le sirva mucho pastel, sírvanle un poquitito y si es posible mejor, sírvanle otra cosa porque él tiene problema de azúcar. O sea, el conocimiento me lleva a considerar cómo trato a la persona, por lo menos en una cena. No le sirvan café, acuérdense que el doctor le dijo, ay, pero es que después de la comida se toma un café, bueno, sirvan un té. O sea, eso considera que le doy a los demás. A esta persona denle este helado porque, es más, cuando compré este helado o lo preparé como sea, lo hice pensando en esta y esta persona que le encanta este helado y por eso no pude evitar. Ok, perfecto. Eso es considerar los elementos. Pues resulta que cuando yo me acerco a una persona y considero su hoja de vida en contra de mí, entonces no estoy siendo justo delante del Señor porque el Señor dice, deja de considerar eso. No la voy a tratar bien porque me trató mal. No voy a ser afectuosa con esa persona porque fue muy cruel conmigo. No consideres eso. Y para complementar, la palabra de Dios para todos más concisa dice, no recuerden lo que pasó. No recuerden lo que pasó antes, no recuerden lo que pasó antes, ni piensen en el pasado. Ya, es que vivo demasiado atado al pasado. Y por eso consideramos a las personas conforme al pasado, trayendo esas cosas en contra de lo que el Señor ordena en Isaías 43:18. Consideremos a cuántas personas todavía las tratamos considerando su currículum vitae, su hoja de vida, sus antecedentes. Muchas veces para limitarnos o para ser duros con ellos incluso. En Proverbios 17 vamos a ver algo muy interesante. Este tema me gusta y yo creo que muchos de ustedes están tomando notas, pero también están anotando mamá, papá, compañero de trabajo, jefes, subalternos. Mándenle que no haya ningún inconveniente para compartirles este tema. Oren sobre todo porque puede tener reacciones adversas, efectos secundarios no agradables, pero oren para que les toque el corazón a esas personas. En Proverbios 17 vamos a ver dos versiones, la Reina Valera 1960 y la Palabra de Dios para Todos. Dice Reina Valera 1960, Proverbios 17:9. El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Miren, antes de buscar o examinar la Palabra de Dios para Todos, la traducción también que vamos a usar para fortalecer el concepto, ¿sí o no? Pregunta. Que hay personas que cuando nuestro currículum ha sido lamentable con ellos, divulgan las cosas que hicieron. ¿Qué hicimos? Pues las cosas que hicimos las divulgan, las difunden. Pues saben que a veces por amor a Dios y por preservar la amistad, olvidemos eso, cubre eso. Ya, no es tema. Es más, me lo preguntan y así mismo decir, podría hablar de eso, pero yo tengo el poder de decidir y decido no hablar. Decido no hablar al respecto. Recuerdo que estando en Penonomé había un señor que cada vez que me veía me preguntaba por mi relación laboral cuando yo todavía no era misionero y me preguntaba por un programa de televisión específico que trabajé. ¿Y cómo era tu jefe? ¿Verdad que hace esto que no está bien? ¿Verdad que es duro en esto? Y yo le decía que no le iba a comentar. O sea, yo le cambié el tema. No, eso ya pasó, no importa. Pero miren cómo trataba para saciar sus malos pensamientos, cómo trataban de escarbar en el pasado. A veces somos tentados por esto, pero a veces nuestra propia alma que no ha sanado y que en cualquier momento divulga las situaciones que pasaron mal. En la palabra de Dios para todos dice, el perdón restaura la amistad, el rencor la termina. Por eso debemos acabar con esos rencores, porque
el rencor en cualquier momento, como la espada de Damocles, se rompe el cordón y cae la espada y mata a la amistad. Cuidado con esos rencores que en cualquier momento van a estallar. Por eso que las personas a veces cuando se embriagan lo que se embriagan, quedan peleando lo que no deben pelear, porque se les va soltando en la lengua y se les va también alimentando el desorden en sus sentimientos, y los rencores no resueltos terminan amistades. Y hay relaciones, incluso matrimonios, que han perecido porque pasaron las cosas, y el problema no es lo que pasó, sino que no se perdonaron. Bien, más adelante le voy a decir qué debemos hacer con el perdón, cuando nos piden perdón y cuando nosotros pedimos perdón para ser libres. Si no lo digo, por favor me lo recuerdan, pero quiero anotarlo porque esto fue maravilloso cuando lo entendí. Ahora, el perdonador disfruta despojarse del rencor. El perdonador que entiende que despojarse es quitarse esa espina, disfruta despojarse de ese rencor. Ama, así como aquel que tiene muchas cargas y dice, yo no veo cuando llego a casa y pongo todo ese supermercado en la mesa. O cuando me quito el que trabaja en la construcción, cuando me quito este casco, ya necesito quitarme toda esta ropa sudada. Asimismo, el perdonador, entendiendo que es una carga que agobia, prefiere y disfruta despojarse del rencor. Proverbio 20, específicamente el versículo 3. Nuevamente me gusta la idea, para este caso, de remitirme a la Reina Valera 1960 y la palabra de Dios para todos. Proverbio 23, Reina Valera 1960, dice: honra es del hombre dejar la contienda, mas todo el sensato se volverá en ella. ¿Saben qué? Está interesante. O sea, el que olvida, el que dice ya no más, es un hombre que recibe honra por parte del Señor. Mas aquel que se guarda las cosas para el Señor es insensato, es necio. Es más, en la palabra de Dios para todos no dice solamente que la contienda es como la envoltura del insensato. Un poco más fuerte lo dice. Pero vamos a verlo, vamos a ver. Palabra de Dios para todos. El que evita la contienda es digno de respeto. Muy bien. Pero el insensato no es que se envuelve en ella, se meterá de lleno en ella. O sea, se tira de clavado en la piscina del rencor y de la contienda. Hay personas que nadan, bucean y flotan sobre el rencor. Mejor que atletas olímpicos en la pileta. Sí, expertos para bucear, incluso son como estos buzos que en los océanos encuentran tesoros. Bueno, los tesoros de ellos son las razones de la contienda. Y se meten y se meten y se meten hasta donde nadie se imagina para encontrar razones para tener algo contra los demás. Pues resulta, damas y caballeros, que eso es una actitud insensata y no apreciada. De hecho, aborrecida por nuestro Dios. Y si nuestro Dios es nuestro Dios, tenemos que aborrecer lo que Él aborrece y amar lo que Él ama. Y el que ama, ¿qué ama a nuestro Dios? Que dejemos la insensatez, que evitemos la contienda. Y dentro de eso, recordemos que la contienda se alimenta de motivos. ¿Por qué tengo peleas con alguien? Porque tengo motivos. Y esos motivos son cosas que he alojado en mi mente, que no he desechado. Interesante y también muy necesario ponerlo en práctica. El perdonado, vamos a ver ahora el perdonado. Ya vimos a nosotros como perdonadores, pero ¿qué debemos disfrutar? Porque miren, esto es interesante. El perdonado debe valorar y disfrutar la misericordia del perdonador. Y pareciera como que es el lado fácil. Ay, qué bonito que me perdonan. Hay personas que reciben el perdón y no valoran o no disfrutan o no valoran ni disfrutan la misericordia del pecador. Del perdonador. Vamos a ver esto. ¿Cómo es así? En Salmo 32, vamos a darle la mira a qué debe disfrutar, qué debe valorar y disfrutar, y habiendo fallado ha sido perdonado. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado, bendito. Dicen otras versiones, afortunado, también aparece en otras versiones de la Biblia, otras traducciones. Bienaventurado.
gozoso, feliz, aquel cuya transgresión, su pecado, ya fue perdonado. Disfruta que te perdonaron, que pudiendo tener carnalmente, porque el que olvida no está espiritual, está carnal, pero pudiendo sufrir las consecuencias de la persona carnal, está recibiendo el beneficio de quien es espiritual y quien hace lo correcto, quien hace lo justo. Miren, le voy a decir, hasta hay personas que ni siquiera tienen a Cristo al corazón y tienen acciones que son similares a Dios. Nosotros con más razón tenemos que hacer. Pero nosotros vamos a enfocarnos nuevamente en lo que hemos sido perdonados. Disfrutemos que el pecado ha sido cubierto en el olvido, en el ya no voy a tomar en cuenta esto. Disfrutemos eso. ¿Pero por qué no disfrutamos? A veces porque nos sentimos indignos, culpables. Quitemos esa culpa y si nos sentimos culpables, pidámosle a Dios perdón. Y si Él nos perdona, dentro de eso también que disfrutemos el perdón. Disfrutemos. Ya eso quedó atrás. En 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. Sintámonos amados por el perdón. Esto para mí está inmerso, implícito, está en medio este sentimiento, esta satisfacción. Sentirnos amados por medio del perdón. Porque ¿qué dice 1 Pedro capítulo 4, versículo 8? Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Siéntase amado cuando alguien le perdona. Alguien diciendo, en la carne podría tener esto contra ti, pero en el espíritu prefiero olvidar. Disfruten. Y eso implica también, disfrutemos a Dios. A veces no disfrutamos a Dios porque se nos olvida que Él que es amor, cubre multitud de pecados. Nuestros pecados, porque nos ama. ¿Sabe quién? Nos ama fervientemente Dios. Y pone en nosotros que ese ferviente amor. Si le han perdonado, disfrute, agradezca, valore. Siéntase bien. Acurrúquese en el amor de las personas que han dejado de pensar en sí mismos para pensar en usted. El perdonado debe saber arrepentirse. Esto es fundamental. Porque, ¿se acuerdan que le había dicho que el perdonado debe valorar y disfrutar? A veces queremos disfrutar, pero no valoramos. Y es feo. Y por eso, como digo aquí, el perdonado debe saber arrepentirse y sostenerse en una nueva conducta. Y cuando decía, qué feo es, yo agradezco que me perdone, pero no valoro. Y cuando yo valoro algo, cuando yo sé arrepentir. O sea, arrepentirse es un arte y es un acto de sabiduría. Yo tengo que saber arrepentirme. ¿Qué es el arrepentimiento? Ya yo no quiero hacer esto. Me arrepiento de lo que hice. ¿Cómo me arrepiento? Sé que no debo volver a hacerlo y sé que tengo que sostenerme en una nueva conducta. ¿Y cuál es la nueva conducta? Contraria a la que me llevó a que me tuvieran que perdonar. ¿Por qué me tuvieron que perdonar? Porque abusé de la amistad. Entonces me arrepiento de haber abusado de la amistad, de la confianza de la persona. La persona me ha perdonado y ahora digo, ya yo no voy a abusar. Es más, todos los días me voy a sostener esta nueva conducta. No voy a abusar ni de ti ni de ninguna otra persona. No voy a abusar de su confianza, de sus cosas. No voy a andar usando sus recursos. No voy a estar desgastándole su tiempo. No voy a estar consumiéndole su vida por amor. Y me sostengo a esa conducta. Y eso también se vuelve interesantísimo porque me dedico a cultivar una nueva forma de ser. Y con esperanza también que la persona que me perdone lo note. Qué bonito. Si no lo nota porque no ha prestado suficiente atención, sigamos, sostengámonos. Y con la esperanza que un día lo va a notar y eso va a fortalecer la amistad. ¿Sabes que cuando una persona perdona y ve que el perdonado, la persona perdonada, se arrepiente de verdad y se sostiene una nueva conducta, eso le toca el corazón? Le quiere tocar el corazón a esa persona que en su casa le ha perdonado. Muestra que se arrepintió y sosténgase una nueva, renovada, completamente renovada forma de actuar. En Hechos 3 vamos a ver esto.
con una orden para el arrepentimiento. Hechos 3, versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos. Dos cosas que yo debo hacer. Arrepentirme ya no lo vuelvo a hacer y convertirme sosteniéndome en la nueva actitud. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Claro, son borrados por el Señor. Evidentemente el Señor los borra. Lo echa al fondo del mar. Nunca más me acordaré. Pero también hay un efecto colateral. Que el efecto de esos pecados sean borrados del corazón de los demás. Que el efecto nocivo de esos pecados se borre en el vínculo con los demás. Que las personas ya no pierdan el miedo o dejen de confiar en nosotros. Porque el pecado genera desconfianza. No me atrevo porque mira lo que me hizo la última vez. Pues con nuestro arrepentimiento, diciendo ya yo no quiero volver a hacer eso. Y una conversión es que me sostengo en la nueva vida, en la nueva forma de ser, viviendo conforme a lo que Dios me ordena. Entonces, también no solo voy a tener el beneficio que para el Señor eso ya no existe, sino que se va a ir borrando. Se va a borrar cada cicatriz incluso que dejé en el corazón de otras personas. Y ahí somos entonces conciliadores. Somos restauradores porque el Señor nos restaura para nosotros restaurar. Isaías 44. Vamos a Isaías 44 al versículo 22. Y miren lo que el Señor ha hecho por nosotros, a favor de nosotros. Ha hecho con nosotros, pero teniendo entendimiento de lo que Él ha hecho, debemos tener una actitud adecuada. Porque sí, lamentablemente, hay personas que echan a la basura el perdón que han recibido. El perdón que han recibido de Dios y el perdón que han recibido de otras personas, del prójimo. Y es muy triste porque evidentemente esa persona nunca entendió, nunca agradeció. Pero quien entendió el perdón y quien lo agradece, va a comprender lo que dice este versículo. Isaías 44, 22. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Yo entiendo que Dios tomó todas mis rebeliones, que no eran una nube, eran multitudes, eran cúmulos de nubes, quitando toda luz, bloqueando la luz de Dios y ensombreciendo la vida de otras personas. Y Él con una nube deshizo eso. Se acabó. Y como niebla tus pecados, mis pecados que también me tenían en oscuridad, los deshizo. Ahora, como yo entiendo y disfruto que he sido perdonado y estoy agradecido con quien me perdona, ¿qué debo hacer con el Señor? Me vuelvo a Él, porque también me redimió. Acuérdense que la redención es la liberación del poder del pecado. Éramos esclavos del pecado y Él nos compró, nos redimió del mercado del esclavo ahí de atados por nuestras propias pasiones y nuestras pasiones sirviéndole al mal. Y como nos libera y somos libres, como cantamos hace poco en el tiempo de adoración y alabanza, ahora me convierto a Él. Señor, lo que tú digas es, porque mira la nube de rebeliones y la niebla tan grande que yo había hecho con mi vida, y tú todo eso lo quitaste para quitarme también la esclavitud del pecado, para que el pecado no me domine. Ahora yo te sirvo a ti, porque lo disfruto, lo entiendo y lo disfruto. Reflexión final. Ha sido bastante conciso este tema, bastante conciso. Bueno para meditarlo y muy bueno para ejecutar. Conciso en cuanto a que han sido extenso, pero extenso en que nunca debemos hacerlo, y profundo en cuanto a que me voy hasta lo más profundo de mi relación con las personas para ir limpiando, para ir saneando, para ir restaurando, ya sea como perdonador o como perdonado. Pero el título inicial que era, y recuerda muy bien, el título inicial que era entender y disfrutar el perdón,
que estaba implícito, entendiendo el perdón como perdonador y disfrutando como el perdonador, que ya me quito esas espinas del alma. O entendiendo que he sido perdonado y que con el amor de las personas han sido cubiertos mis pecados. Con el amor de Dios se han ido esos pecados al fondo del mar y que el Señor dice, ¿sabes qué? Todas esas cosas que hiciste que estuvieron terribles, he sido ya desestimadas. Ahora lo disfruto como perdonador, pero también como perdonar. Entiendo lo que es perdonar. Entiendo que es importante que me hayan perdonado. Disfruto deshacerme perdonando de las cosas que me hicieron daño. Disfruto que me han perdonado. Y me acabo de acordar, ¿dónde pongo el perdón? Ya sea como perdonador o como perdonado. ¿Y cuándo pongo el perdón? ¿Dónde y cuándo pongo el perdón? Donde inmediatamente se ha puesto el arrepentimiento. Si alguien se arrepiente, ¿dónde debo colocar el arrepentimiento? En el perdón mismo. Y eso lo vemos, por ejemplo, y sin que esté en pantalla, 1 Juan 1:9, cuando dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es justo y misericordioso para perdonar nuestros pecados. Si confesamos, o sea, si nos arrepentimos, Él inmediatamente toma nuestros pecados y lo pone en la mesa del perdón. O el baúl del perdón, la cajita del perdón, el estante del perdón, donde le quiera. O sea, un lugar para el perdón. Te arrepentiste, inmediatamente lo pongo ahí. Y así tenemos que hacer nosotros. Cuando alguien nos pide perdón, inmediatamente, no puede ser después, no puede ser dentro de unos años, porque el tiempo muestra cuánto demora nuestro corazón en perdonar, demuestra qué tan carnales somos, qué tan imperfectos somos, qué tan poco dominados por el Espíritu somos. Bien es, me pides perdón, inmediatamente lo pongo en la mesa de la misericordia. O sea, te arrepientes y me expresas perdón, de una vez lo pongo en la misericordia, ahí. Pero también gocemos con esto. Y le digo porque en una ocasión hice algo que estuvo mal. Estuvo mal, bueno, muchas veces, pero voy a referirme a una cuando le entendí esto perfecto. Una vez inmediatamente entendí que había hecho algo mal, inmediatamente pedí perdón. Y la persona no me respondió inmediatamente. Tuve que escribirle porque no estaba con la persona y lo que hice fue escribirle porque quería, no solo porque me parecía que era más expedito porque no había manera de comunicarme con la persona, sino que escrito también yo digo, bueno, si le pido perdón y queda por escrito, la persona puede reexaminar las palabras, puede acordarse de ella, puede hasta guardarla como un bonito tesoro. Mira qué lindo que me pidió perdón. Y la persona me respondió inmediatamente. Es más, todavía no me respondió. Espero que algún día me responda porque le pedí perdón. Pero inmediatamente yo tuve una paz. Porque yo decía, Señor, porque yo le pedí perdón a Dios por esa equivocación. No fue un acto perverso, pero fue una equivocación que cometí y la equivocación afectó a la persona. Yo le pedí perdón e inmediatamente dije, Señor, yo sé, porque le pedí perdón al Señor y apelé a lo que Él mismo me instruye en 1 Juan 1:9. Yo confesé, no justificando. Dios dice, Señor, me equivoqué. Que había razones, pero me equivoqué. Pero es que lo que pasa es que, no, me equivoqué. Pero mira, lo que pasa es que la vez pasada no, me equivoqué. Pero es que a mí me parece, no, me equivoqué. Pero no, me equivoqué. ¿Qué? Entonces, yo le entregué eso con arrepentimiento. Y sentí una alegría. Porque le dije, Señor, yo sé que tú lo pusiste porque me arrepentí genuinamente y porque le dije, Señor, esto no lo vuelvo a cometer. Fue una decisión muy apresurada, que como fue una decisión administrativa que no fue ilegal, no fue inmoral, pero sí fue un poco precipitada y que afectó el funcionamiento de una labor que estábamos haciendo. Errores como se cometen en las oficinas, en los puestos de trabajo. Dar empapelar algo, darlo por hecho, esos errores. Pero sentí una libertad muy grande, ¿por qué? Porque le había pedido perdón a Dios. Que la persona no me ha respondido todavía. Ha pasado tiempo y no me ha respondido. Y puede pasar tiempo. Bueno,
Ya si la persona un día me dice, yo no te perdono, y bueno, le diría, aprovecharía para decirles que acuerda que tú tienes que poner el perdón donde lo pone Dios, en la mesa de la misericordia, en la mesita de la gracia o en el baúl de la gracia. Ya yo cumplí. Me gustaría que tú cumpliera como el Señor. Pero si no le cumple, no se preocupe. Usted, si se arrepintió y por ese arrepentimiento dice, me voy a sostener, nunca más vuelvo a hacer esto, voy a hacer las cosas mejor, voy a ser mucho más efectivo, eficiente y puro en las cosas que hago, más sabio en las cosas que hago, entonces ya, disfrute eso, disfrútelo, disfrute el perdón, acordándose de Dios. Él inmediatamente le pido perdón, si es auténtico, porque si es mentira, él sabe, pero si es auténtico, a nuestro Dios nadie lo engaña, inmediatamente disfruto que Él me perdonó, agradezco su misericordia y hasta le puedo decir a la gente, si alguien dice, oye, eso que feo que hiciste, oye, que feo estuvo eso que hiciste. Sí, pero gracias, que feo fue lo que yo hice, pero bonito lo que hizo Dios, porque me dio una arrepentida muy grande y no quiero volver a hacerlo. Es más, se ha vuelto un error didáctico porque ya no vuelvo a cometer el mismo error, procuraré no equivocarme de esta manera y aprendí, pero sobre todo recordé. Aprendí a hacer las cosas bien y recordé la misericordia de Dios. Ahora, obviamente, cuando las personas nos pidan perdón, no diga algún día, no, inmediatamente. Y si exclaman al Señor, esto me dolió, confieso que me duele todavía que me hagan daño. Es una confesión, Señor, me duele todavía. Que mi carne dice, esto no lo aguanta nadie. Eso es carnalidad. Y más bien el Espíritu, Señor, te pido perdón. Límpiame esta maldad, de estos prejuicios, de esto, ya tú vas a ver, tú me la debes. E inmediatamente coloco el arrepentimiento y la petición de perdón de las personas en el sitio justo, correcto y necesario, en la misericordia. Porque así como el Señor nos perdonó de inmediato, nosotros tenemos que perdonar inmediato. Y así, cuando pedimos perdón, disfruten inmediatamente que han pedido perdón. Inmediatamente disfrutan que han pedido perdón, pero entendiendo que no jugamos con el perdón, no jugamos con la misericordia, no jugamos con esas cosas, porque sería menospreciar. Y el que dice, bueno, como voy a pedir perdón, eso es licencia para volver a hacer, es que nunca entendió qué hizo. Y eso es muy triste, para que corrigamos. ¿Qué les parece? Vamos a orar. Oremos y demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor porque nos ha mostrado esto. El perdón es tan liberador, tan restaurador y hace que de verdad nunca más vivamos situaciones como las hemos vivido antes. Y que ya no seamos como el mundo, separado, dañado, deteriorado, muchas veces roto, destruido por la falta de perdón. Porque las fallas siempre ocurrirán. Y así como hay fallas, tiene que haber de la mano de eso mucho perdón. Oremos. Señor, muchas gracias por este tema. Es muy necesario. Señor, permítenos poder subirlo luego a YouTube, que podamos compartirlo por WhatsApp o por el medio que sea, que podamos hacer que llegue a personas que sabemos que tienen que ser sanadas a través de perdonar. Pero también gracias por hablarnos a nosotros, porque tal vez no sabemos perdonar, entendiendo que tal como estaba instruido en el Nuevo Testamento, y también así en el Antiguo Testamento, pero lo hemos visto a la visión de Efesios, lo hemos visto en la visión de Mateo 6, por ejemplo, es dejar de, pero también como en el Antiguo Testamento, como lo vimos en Isaías 43, dejar de pensar, dejar de considerar, dejar de pensar en lo que pasó para ver, entonces considerar cómo en el presente te va a tratar o qué podrás esperar de mí en el futuro. Todo eso tiene que quedar atrás. Y si nos duele, más que pensar en el dolor que nos han causado, pensemos en la necesidad de sanidad del corazón. Porque lo que nos duele, habla de que sí hubo un dolor, pero sobre todas las cosas, lo que le interesa a nuestro Señor, tu Señor Jesucristo, lo que te interesa a ti, nuestro Señor Jesucristo, es que no nos haga daño.
y que para que no nos dañe más este mal recuerdo que genera sentimientos inapropiados y que hace que no consideremos con justicia a los demás, que los consideremos con carnalidad, que les pongamos trabas, que nos desquitemos de ellos. Lo que tenemos es que tener un nuevo corazón. Y nosotros tenemos un nuevo corazón porque tú nos has dado tu mente, tú nos has dado tu propio espíritu, para que vivamos lo que antes vivíamos mal, ahora lo vivamos bien. Señor, yo te bendigo y yo sé que esta iglesia te bendice porque este tema era muy necesario. Para que dejemos atrás, como perdonadores, dejemos atrás la molestia que nos generó. Y como perdonados, dejemos atrás la culpa que tenemos, porque a veces nos perdonan y nos sentimos peor. Pero que también dejemos atrás la ignorancia de, bueno, ya que me perdonó, puedo pecar nuevamente, puedo hacer daño nuevamente. La ignorancia y el menosprecio al perdón, que es una muestra de abundante amor. Gracias, Señor Jesucristo, por habernos perdonado. Gracias, Padre, por habernos perdonado. Gracias, Espíritu Santo, porque nos perdonas cuando, incluso teniéndote a ti dentro del corazón, seguimos pecando, pero nos arrepentimos. Y te duele que sigamos pecando, pero te gozas en nuestro genuino arrepentimiento, entendiendo, porque tú sí entiendes específicamente y profundamente nuestro arrepentimiento y cuando sabes que ya no queremos caer nuevamente. Señor, que el perdón haga que nuestras relaciones sean gozosas, excelentes. Que el perdón sea nuestro norte. Y disfrutemos el verdadero perdón, como perdonadores y como perdonados, y anunciando a Cristo quien nos perdonó. A ti, Cordero de Dios, que quitaste el pecado del mundo con tu sangre, con tu sacrificio y con un corazón misericordioso, perfectamente perdonado. Bendecimos este tiempo tan importante, tan crucial, dándote gracias por todo en nombre de Cristo Jesús. Amén.